tanto han equivocado. Un país que tiene su sentido en su continente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Andrés Mendoza. Él es el director de Radio Atalaya. Está aquí para dialogar en virtud de que va a representar al sector de la radiodifusión en las elecciones próximas al Consejo de Participación Ciudadana. Y por supuesto, la primera pregunta, ¿por qué ha aceptado usted ser parte de ese consejo si sale electo? Antes que nada, gracias por la invitación, Fernando, y un gran saludo a toda su audiencia, en este caso en todo el país. Yo quería decirle que cuando uno tiene una vocación de servicio público, debe de llevarla adelante, no solamente como he tenido la oportunidad y el privilegio de hacerlo a nivel de mi ciudad. En este caso, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debe de haber un cambio, debe de subirse el nivel, debe de llevarse a personas que lo dignifiquen. Pienso yo que puedo dar un pequeño grano de arena, pequeño aporte para que eso se pueda conseguir, porque la verdad es que lo que hemos visto en estos 4 años es algo terrible, ¿no? Entonces creo que ese es el punto, ¿no? Dignificarlo, elevarle el nivel. Las personas son los que hacen las instituciones. Usted va a representar como una especie de un consejero funcional, como habían antes senadores funcionales, al sector de la prensa, de la radiodifusión. ¿Es exactamente así o no necesariamente simplemente ha sido apoyado por AER? Yo soy apoyado por AER, soy expresidente de la entidad y como radiodifusor de más de 30 años, tengo esa calidad de lo mismo. No tengo, pues, oficialmente, digamos, de los medios y de la prensa una carta que diga este es nuestro representante. Pero sí, ese es nuestro gremio, esa es nuestra actividad. Vamos a defender algo que para nosotros es absolutamente preciado, como es la libertad de expresión y la libertad de información, que hace no mucho fue tan... Carecíamos de aquello. Y que aquí ya sabemos que en cualquier momento, ya aprendimos que en cualquier momento esto puede cambiar. Entonces, voy con esa pues, bandera, y por otro lado, con el apoyo de mis colegas radiodifusores, que han sido muy gentiles en no solamente darme el auspicio como AER, sino en sus redes sociales, a través de entrevistas, de darme toda la apertura, ¿no? Además, tenemos que decir que la actividad periodística tiene como base recoger el sentimiento público, la angustia popular y trasladar las necesidades al poder para que se resuelvan esos problemas, de tal forma que está muy ligado a lo que podría ser una acción ya dentro del Consejo de Participación Ciudadana, con todo ese bagaje y experiencia. Yo estoy convencido que sí, Fernando, estoy convencido que sí, que nuestra labor, que es a diario, ¿no? Que es permanente, que se hace semana a semana, mes a mes, año tras año, es la de recoger las inquietudes de la ciudadanía y tratar de que primero se conozcan, se visibilicen y se les solucionan. Y cuando hay problemas puntuales también tratar de ayudar. Eso mismo es lo que se trata al momento de ir en esta campaña para la elección del 5 de febrero al Consejo de Participación Ciudadana. Yo estoy en el casillero 15 del mismo, de la lista de hombres. En este caso le digo... No hay auspicio de los partidos políticos porque la ley no lo permite. La ley no lo permite. Fueron sorteados los casilleros y usted tiene el casillero número 15. En efecto, correcto. Fueron sorteados y de 20 candidatos hombres,
yo tengo el casillero número 15 en la papeleta. Hay personas que me preguntan ¿a dónde se va a votar esto? ¿O en dónde se vota? Pensando que es por internet o que es en algún gremio, en una cámara, ¿no? donde hacen votaciones. No, es en las elecciones del 5 de febrero, donde vamos a recibir todos papeletas de alcaldías, prefecturas, concejalías y obviamente para el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces hay que tenerlo eso muy en cuenta, Fernando, y en el caso, pues obviamente espero contar con el apoyo del casillero 15, ¿no? ¿Son 45 los candidatos entre hombres y mujeres? Sí, se eligen, correcto, son 45, se eligen 3 hombres, 3 mujeres y un candidato de las minorías étnicas, tipo afroamericanos, indígenas, montubios y LGBT. Un proceso inclusivo, están todos los sectores. Es un proceso inclusivo, así se hizo esto en la consulta del popular en 2019 y en esa consulta, como había desconocimiento que se iba a realizar las elecciones por primera vez, luego de eso para Consejo de Participación Ciudadana, la votación no salió como... Sí, va a ser por primera ocasión en que la gente sabe que se debe elegir, así es, ¿no?, con voto popular a los miembros del Consejo de Participación. Y que tienen que hacerlo con responsabilidad, porque de lo contrario vamos a tener casos como el del señor Tuárez, o sea, y otros más, que el Consejo actual, en lugar de ir a lo que debería de haber ido, ha sido motivo de pura polémica. Aquí lo que tenemos que ir es a trabajar, a servir a la gente que es la gran mayoría. En el pasado, estos personajes nefastos que han estado prácticamente siendo procesados por la justicia estaban ahí como representantes de la ciudadanía. En la actualidad, la gran polémica por las mayorías dentro del Consejo para ver quién elige a las grandes autoridades del país. Eso no debe ser el Consejo de Participación, pues no. La preocupación es abierta en representación de la ciudadanía. Es así. El Consejo de Participación Ciudadana es una de las 5 funciones del Estado. Además, forma parte de la función de transparencia, ¿verdad? Lucha contra la corrupción, etcétera. No puede ser que el ejemplo que estén dando sea totalmente lo contrario y que hay estos tires y jalas por los nombramientos para la Contraloría, para la Procuraduría a cada momento. Eso a la ciudadanía, a la gran mayoría de la gente no le importa, no le interesa. La gente lo que necesita de sus funcionarios electos es que los ayuden en sus problemas diarios. Y aunque no sea competencia estricta, sí es de incumbencia. O sea, nosotros tenemos que saber que a la gente qué es lo que le preocupa a diario y tratar de ayudar en esos problemáticas que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas. La institucionalidad en el país es débil y todas estas funciones del Estado tienen que trabajar en conjunto para recuperar esa institucionalidad. Eso es fundamental y por eso es importante decir que cuando se elige hay que saber elegir, pero también cuando se designa hay que saber designar a las personas que van a ir a esas elecciones, para que precisamente logremos dignificar, como usted dijo hace un momento, una institución importante, que no hay en muchos países del mundo, más bien dicho, son en muy pocos en donde hay el Consejo de Participación, pero que verdaderamente funcione como corresponde. Es que, como usted dice, mientras en la Constitución exista esta función del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana, hay que dignificarlo, hay que subirle el nivel. Hay que hacerlo trabajar bien, en beneficio de la gente. Eso es lo principal. Y como usted bien dice, Fernando, no existe en muchísimos países del mundo. Creo que son pocos. Muy pocos donde predomina el socialismo del siglo XXI. Es un invento del socialismo. Sí. Pero mientras exista, no podemos dejárselo con terreno abierto a cualquiera, a aventureros, a gente que realmente no ayuda, sino que se quiere, en lugar de servir, se quiere servir. Se les despierta el interés por el poder. Dicen, esta es una vía rápida, puedo llegar, y se constituyen en prácticamente los mandamás de un país. Es que claro, acordémonos que en el socialismo del siglo XXI, en la Constitución de Montecristi, dijeron, bueno, vamos
a crear este poder, sacar de la Asamblea, del Parlamento, nombramiento de las principales autoridades de control y de la justicia y todo, y lo vamos a poner aquí para que cambie. Y la verdad es que ni el de la Asamblea funcionaba, ni este ha funcionado. Debemos de tratar de que funcione. En la época del doctor Julio César Trujillo, las cosas fueron mejor. Tuvieron aciertos y tuvieron errores. Aciertos la Corte Constitucional. Tuvieron errores en nombramientos, pero a lo que voy es que son las personas las que pueden darle a una institución, no la institución a las personas, un nivel mucho mejor y sobre todo una lucha contra la corrupción, una lucha contra todo lo que tenga que ver con que no es el interés de las mayorías, ¿no? Si a través de las enmiendas se da esa posibilidad de que sea nuevamente la Asamblea la que elija a estas o designe a estas autoridades, ya no tendrá el Consejo, pero eso no preocupa a quién va a participar para llegar al Consejo. No, definitivamente que no, porque la génesis de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la Comisión Nacional Anticorrupción que existía antes. Entonces, el control social y la participación ciudadana son realmente el motor de este poder del Estado. Lo que pasa es que se ha gastado, según los propios diarios y prensa, el 2% del presupuesto durante todos estos años en control social y en participación ciudadana. El resto ha sido para burocracia y para los concursos de diferentes dignidades. Entonces, si solo se ha gastado el 2%, imagínense cuánto le habrán dedicado de tiempo al control social y a la participación ciudadana. Muchos éxitos. Gracias, Fernando. En la elección. Muy gentil a todos. Hemos podido aclarar lo que significa el Consejo de Participación y el porqué, la responsabilidad de los ciudadanos de elegir bien en las próximas elecciones. Vamos a hacer una pausa. Inmediatamente vamos a tener como segundo invitado al doctor Leonel Fuentes. Él es el decano de Derecho de la Universidad Estatal de Guayaquil. Inicio de espacio publicitario. La alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, 10º y 9º año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3219, CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. Tenemos como invitado al doctor Leonel Fuentes. Él es el decano de Derecho de la Universidad Estatal de Guayaquil. Lamentablemente sigue esta feria otorgando libertades a delincuentes que han sido comprobados en sus actos. Y simplemente ahí se le ocurre a un juez dar la libertad y vemos que este señor Daniel Salcedo, el otro, el señor Jorge Glass, están felices, ya libres, no han devuelto un solo dólar, no han pagado por sus culpas. ¿Qué está pasando con la justicia ecuatoriana, doctor? Bueno, definitivamente desde la universidad, desde la academia, estamos muy preocupados por lo que está pasando en el sistema de administración de justicia. Creo yo que estamos dejando muy mal paradas las instituciones más importantes de un Estado de Derecho. Y creo yo que también es momento de debatir las reformas que se deben hacer, tanto a la Constitución del Ecuador, ¿no?, como también a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. El abuso de estas garantías jurisdiccionales ha hecho que definitivamente la ciudadanía sienta cierto escozor al momento de encontrarse frente a un poder que no tiene límites, ¿no? Y que lastimosamente la Administración de Justicia está dando claras evidencias de que no está al nivel
de las aspiraciones de la ciudadanía. Es indudable que el garantismo, lo que esté inscrito en la Constitución o en los códigos, debe ser respetado y está muy bien si es a favor de los ciudadanos. Pero ¿qué pasa con quien los administra? Esto es, se entiende, personas profesionales con conocimientos, con moral intachable, que tienen que tomar decisiones, pero apegadas a la ley. Ahora se dice que juegan otros factores, incluso el económico. Claro, se presume, ¿no?, que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos la igualdad de condiciones y sobre todo el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Para que todos los ciudadanos tengamos esas mismas garantías y tengamos ese mismo trato. Lo que se percibe en la práctica es que realmente el ciudadano de a pie no tiene el mismo trato que los políticos, no tiene el mismo trato que las funciones del Estado que están en una atroz, digamos, lucha por el poder. Y eso hace que cada día se destruye el Estado de Derecho, ¿no? Haga que la gente se sienta desvinculada, digamos, de la protección natural que debe tener la norma jurídica para la gente de a pie. Ahora, lo que estamos viendo ahorita es justamente esto, ¿no? El poder sobre el poder. De tal manera que las garantías jurisdiccionales que están concediendo nuestros jueces del país es un reflejo evidente de una parcialización de la norma, de un interés supremo de beneficiar a agentes, digamos, poderosos, ¿no?, a los agentes políticos. La judicialización de la política es claro ejemplo del putrefacto sistema de administración de justicia, donde ya no cabe en lo mínimo una posibilidad de recuperar el sistema. Hay que transformarlo y bueno, ya eso quedará a toda la estructura del Estado, creo yo que en el momento oportuno de reformular el sistema de administración de justicia. No nos da garantía a los jueces y los fiscales no están 100%, no todos por supuesto, pero no están en el 100% encaminados a garantizar en un Estado de Derecho la protección del ciudadano, sino que están puestos obviamente al mercado de los intereses de los grupos poderosos. Se nota que rompen la ética, rompen la lógica y aparece por ahí un juez de cualquier ciudad otorgando precisamente esa garantía a una persona que no se merece garantía alguna, porque él nunca pensó a la hora de cometer el delito y robarse la plata que era para los hospitales, para personas que estaban buscando salud, alivio a su dolencia o evitar su muerte. Estos delincuentes se llevaron la plata y hay un juez que dice, no, este señor requiere garantías y le otorgo y vaya a su casa. Esa es la parte incomprensible. Es que definitivamente el Estado como Estado, con toda su estructura, ¿no?, el Poder Ejecutivo, Judicial, Electoral, el Poder Legislativo, está en una decadencia terrible. Lastimosamente, la Constitución del año 2008, que tiene una vocación pro derechos humanos muy interesante en materia de derechos de naturaleza, etcétera, es una Constitución que de una u otra manera garantiza justamente que existan estas posibilidades, ¿no? El sistema jurídico está diseñado para el fracaso, está diseñado para que exista abuso del poder, abuso del derecho, para que los políticos accionen y lastimosamente no hay control. Los jueces dictan sus resoluciones antojadizas, fuera del marco jurídico y nadie los sanciona, y a veces los sancionan, pero finalmente sabemos que muchos intereses están detrás de estos jueces, porque lo que está escuchado no son jueces a veces, tal vez de la ciudad de Guayaquil, de Quito, muchas veces son jueces de ciudades satélites, de lugares un poco más digamos, más alejados a la realidad de cada uno de los actores, ¿no?, o de los accionantes, de tal forma que toda la sospecha se da en función de que hay jueces que están clientelarmente en esa posición de otorgar medidas cautelares a quienes no la merecen y sin embargo los hombres y mujeres que accionan la justicia tienen que esperar mucho tiempo para una justicia tardía y a veces que no se la otorga. Al retornar, le quiero pedir a usted un comentario. Se dice que a los corruptos ya no les importa si en algún momento van a la cárcel, porque salen después de 4 años, 3 años y disfrutan del dinero robado, ¿no? Entonces, como que es un sistema, pero también parece que a los jueces, estos que otorgan así con facilidad libertades, dicen los van a destituir o les van por ahí a sancionar, pero da la impresión de que no les importa. ¿Por qué? La respuesta luego del corte comercial. Retornamos.
Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. La Alcaldía informa que podrás acceder a todos los servicios del Hospital Bicentenario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí también podrás acceder a los servicios de Unidad de Enfermedades Infecciosas, Tomografía, Rayos X, Salud Mental, Fisioterapia. Trabajamos de corazón. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3216. CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Es conveniente, parece, para esos jueces también, de pronto lograr una oportunidad y después no importa sus carreras. ¿Cómo se puede comentar esto, doctor? La pregunta es tremendamente difícil de responder, sobre todo para alguien que enseña Derecho en la Usted clase. es el decano de Derecho de la Universidad Para mí es Estatal. complicado, pero evidentemente nosotros podemos darnos cuenta de que hay jueces que responden a cualquier interés menos al propio, del cual es amar a la justicia, no administrar justicia en función de el poder que le concede la República, la competencia a los jueces. Lastimosamente estas acciones quedan ahí. Los jueces otorgan estas garantías, por ahí sale en la prensa, pero nadie hace un seguimiento. Muchas veces destituyen, muchas veces lo vuelven a reintegrar a los jueces, pero de ahí quedó y no se investigó nada más. Es decir, muchos de los jueces que han otorgado estas garantías y que se presume de que han actuado de manera, digamos, dolosa, a veces son suspendidos por un corto tiempo, pero el sistema en general está diseñado que el debido proceso, que obviamente las garantías para que todo el mundo se defienda en estos procesos administrativos contra los jueces, que finalmente los jueces pueden ganar esos sumarios administrativos y son restituidos. Entonces, lastimosamente todo el sistema está diseñado para el fracaso. Todo el sistema jurídico, con las normas jurídicas, sobreprotectoras de muchos derechos a los cuales todos estamos de acuerdo, pero llega un nivel en el cual nos damos cuenta de que ya no hay posibilidades de avanzar. Es decir, definitivamente los jueces hacen lo que quieren. Esto es una noticia de 1, 2, 3 días, una semana, pero después volvemos a ver esos jueces en las mismas judicaturas. Si las leyes permiten, pero los hombres deberían actuar de manera diferente. Todos los organismos, en este caso del ámbito judicial, deberían ser mucho más estrictos, ver cómo acabamos con esta destrucción a la que usted ha aludido de esa manera, al sistema judicial ecuatoriano. Es que todo es un andamiaje perfecto para que no funcione el Estado. Es decir, a partir del año 2008 la Constitución tuvo sus bondades, pero el sistema se reconfiguró, ¿no? De tal forma de que el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, es un botín. Una de las peleas entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación es justamente el Consejo de la Judicatura. Y para poderse mantener, establecido. Para poderse mantener tiene que de pronto ceder en algunas provincias ciertos espacios a grupos de políticos, tiene que de pronto buscar mecanismos para no perseguir a jueces que cometen irregularidades, y eso se convierte en un círculo vicioso de corrupción, ¿no? de inmoralidad, que finalmente el Estado se queda desprotegido, porque quien debe armar todos estos procedimientos contra los jueces que cometen estas irregularidades justamente es un ente que está inclusive compuesto con integrantes que no deberían estar ahí. Y entonces todo esto aquí, creo yo, es parte de una estrategia que permite que no funcione nada y los jueces están a libre albedrío, ¿no? Jueces que dictan medidas cautelares sin razón de ser, jueces que otorgan medidas cautelares, jueces que otorgan habeas corpus, jueces que están en un limbo ahí como si fuera tierra de nadie, y definitivamente esto ha destruido, ¿no?, esa seguridad jurídica que necesita el Ecuador. Con frontalidad expresa usted el sentimiento, el pensamiento de muchos, de gran parte de la sociedad ecuatoriana sobre la justicia en el Ecuador. Pero estamos también para preguntar, para pedir formas de solución. Usted como educador y al frente como decano de una facultad de jurisprudencia, ¿cómo hacer? No será inmediato cómo se obtenga el resultado, pero en el mediano tiempo, ¿cómo lograr que las cosas cambien? Bueno, hay que hacer una gran transformación del sistema de administración de justicia que parte justamente de hacer algunas reformas a la Constitución.
parte también de reestructurar algunas normas que sin duda alguna no son el mejor panorama para sancionar a jueces que cometen irregularidades. Y definitivamente hacer una gran minga de depuración del sistema de administración de justicia. Hubo una época en la cual uno iba a las judicaturas y encontraba un juez que no pasó de pasadita nomás por la universidad y ya era juez. No tenían experiencia, jueces puestos, digamos, por conveniencias políticas, de tal forma de que hoy en día no tenemos esa solvencia de que quienes administran justicia por mandato de la ley y de la Constitución sean las personas más idóneas. Entonces, también el sistema ha sido corrompido de todas las esferas que lastimosamente estos jueces también viven con temeridad, viven temerosos, porque un juez, por ejemplo, que tiene que resolver un habeas corpus sobre un narcotraficante, evidentemente esa posición ni usted ni yo la queremos, ¿no? Tener que decidir, porque sabemos que se nos pone a nosotros los jueces los ponen en una condición de peligrosidad, pues no. Los jueces no tienen respaldo, a veces los jueces, miren lo que pasa, fiscales asesinados, jueces amedrentados, amenazas, y lastimosamente el sistema no está diseñado para que los jueces puedan cumplirlo el 100%, y en poco o en mucho hacen lo que cabe también, ¿no? Pero evidentemente hay que hacer una depuración, hay que hacer un gran examen nacional de la judicatura, de los jueces, para realmente que se queden las personas que mayormente pueden estar administrando justicia, pero también hay que renovar y ver ciertas personas que no gozan del mínimo estándar académico, profesional y moral para administrar justicia en el Ecuador. Brevemente, y desde el ángulo de la academia, reitero, ser más rigurosos con los estudiantes. También, claro. Bueno, las universidades hacen lo que pueden en las posibilidades que tenemos, ¿no? Nosotros entregamos un proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las normas de ontología jurídica, de lo que debe ser. Lastimosamente muchos salen de las universidades, llegan a puestos públicos y ya lo ontológico es que hacen cosas contrarias a lo que han aprendido en las universidades. Pero es un problema estructural, cultural de toda la nación. De la sociedad, del país. De la sociedad. Pero también hay jueces buenos, también hay fiscales buenos, también hay gente muy preparada, muy honesta. Pero lastimosamente el Ecuador, y no es un problema del Ecuador, es un problema de América Latina, ¿no? Está atada justamente a estos vejámenes que se dan por el tema de la corrupción a la sociedad ecuatoriana. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. A diferencia de Nicaragua,